Una bomba estalló en los platós de Telecinco, y no fue un petardo cualquiera, sino un proyectil de alto calibre lanzado por Ana Rosa Quintana, la reina indiscutible de las mañanas televisivas, que decidió destapar lo que muchos llamaron la verdad oculta de Rocío Carrasco, sacudiendo los cimientos de la prensa rosa y dividiendo a España como si fuera un partido de fútbol en la final de un mundial. La historia de Rocío, hija de la legendaria Rocío Jurado, lleva años siendo un culebrón que podría competir con los mejores guiones de Hollywood, pero lo que ocurrió en ese plató, con Ana Rosa al frente, fue algo más que un capítulo más en esta saga interminable. Fue un terremoto mediático, un choque de titanes entre productoras, colaboradores y narrativas que dejó a todos con la boca abierta y las redes sociales echando humo. ¿Qué dijo Ana Rosa? ¿Por qué su intervención marcó un antes y un después? Agárrense, que esto es más enredado que un cable de auriculares en el fondo de un bolso. Todo comenzó con la docuserie Rocío, Contar la verdad para seguir viva, un proyecto de la Fábrica de la Tele que irrumpió en Telecinco en marzo de 2021 como un huracán. Rocío Carrasco, tras 25 años de silencio, decidió hablar, y no lo hizo a medias. Contó una historia desgarradora, presuntos abusos psicológicos y físicos por parte de su exmarido, Antonio David Flores, una relación rota con sus hijos, Rocío y David, y una presión mediática que, según ella, la llevó al borde del suicidio en 2019. La serie no solo fue un éxito de audiencia, con un 33,2% de share y más de 3,7 millones de espectadores en su estreno, sino que desató una revolución social. Hashtags como #Yo sí te creo inundaron Twitter, y términos como violencia vicaria y luz de gas se colaron en las conversaciones de bar, como si de repente todos fuéramos expertos en psicología. Pero no todo fue apoyo incondicional. La docuserie dividió al público. Unos veían a Rocío como una víctima valiente, otros, como una figura polémica que usaba la televisión para ajustar cuentas. Y en medio de este torbellino, Ana Rosa Quintana, desde su feudo matinal, decidió tomar partido, y no precisamente del lado que muchos esperaban. El programa de Ana Rosa, producido por Unicorn Content, siempre ha sido un bastión de la prensa rosa con un toque conservador, un lugar donde los titulares se diseccionan con bisturí, pero también con un café en la mano. Cuando la docuserie de Rocío empezó a emitir sus episodios, el programa no se quedó callado. Ana Rosa, con su característica mezcla de empatía y escepticismo, analizó los primeros capítulos, reconociendo el sufrimiento de Rocío, pero también dejando caer una bomba. Es su verdad, pero el fondo es muy complicado de ver. Ella no ha estado muy bien asesorada, ha mantenido vivo ese odio. Estas palabras, dichas el 22 de marzo de 2021, no eran un simple comentario. Eran una declaración de intenciones, una línea en la arena que marcaba la postura de su programa frente a la narrativa de la Fábrica de la Tele. Y si ya estás flipando con este choque de trenes, suscríbete al canal, porque lo que viene es un culebrón que ni los mejores guionistas podrían imaginar. La tensión entre las dos productoras, Unicorn Content y la Fábrica de la Tele, no era nueva, pero la docuserie de Rocío la llevó a un nivel estratosférico. Mientras Sálvame, el buque insignia de la Fábrica, se alineaba sin fisuras con Rocío Carrasco, despidiendo a Antonio David Flores de un día para otro, el programa de Ana Rosa tomó un rumbo distinto. Ficharon a Rocío Flores, la hija de Carrasco, como colaboradora, inicialmente para hablar de supervivientes, pero pronto se convirtió en una voz que, sin atacar directamente a su madre, ofrecía una perspectiva que contrastaba con la narrativa oficial de la docuserie. Ana Rosa, con su olfato periodístico, sabía que tener a Rocío Flores en el plató era más que un movimiento estratégico, era una forma de cuestionar la historia de Carrasco sin decirlo explícitamente. A quien hay que escuchar ahora es a Rocío Flores, dijo Ana Rosa tras el estreno de la docuserie, dejando claro que no iba a subirse al carro de la almohadilla Yo sí te creo sin antes mirar bajo el capó, pero el verdadero bombazo llegó cuando Ana Rosa decidió ignorar por completo la entrevista final de Rocío Carrasco en Contar la verdad para seguir viva, emitida el 2 de junio de 2021. Mientras Sálvame y otros programas de Telecinco dedicaban horas a analizar cada palabra, cada lágrima, cada gesto de Rocío, el programa de Ana Rosa optó por el silencio. Ese día, en lugar de hablar del evento televisivo del año, se centraron en las hazañas de supervivientes, y como no, en algún chisme sobre Isabel Pantoja. Fue una jugada maestra, un desprecio tan elegante que hasta Maquiavelo habría aplaudido. Carlota Corredera, presentadora de la docuserie, no se mordió la lengua. Es muy revelador ver quién se suma al carro de acusarnos de cometer errores justo después de que nosotros lo hayamos reconocido. El dardo iba directo a Ana Rosa y su equipo, acusados de torpedear la narrativa de Rocío desde la comodidad de su plató. ¿Por qué Ana Rosa tomó esta postura? No es solo una cuestión de rivalidad entre productoras. La presentadora, con más de 20 años al frente de su programa, sabe que la prensa del corazón es un campo minado. Apoyar ciegamente a Rocío Carrasco significaba alienar a una parte de su audiencia,
esa que veía con escepticismo la historia de una mujer que, durante años, había sido retratada como una madre distante. Pero también había algo más profundo. Ana Rosa, madre ella misma, parecía conectar con el dolor de Rocío Flores, una joven atrapada en el ojo del huracán mediático. No sé cómo lo habrá tomado la chica, le puede crear un sentimiento de culpabilidad muy grande, dijo Ana Rosa, refiriéndose a las declaraciones de Carrasco sobre su intento de suicidio. Era una forma de humanizar a la hija, de poner el foco en los daños colaterales de una historia que, aunque desgarradora, no era blanca o negra. La guerra entre productoras se personificó en figuras como Alessandro Lecchio, uno de los colaboradores más críticos de Ana Rosa. Lecchio, conocido por no tener pelos en la lengua, cuestionó abiertamente la narrativa de Rocío, llegando a ser señalado por Sálvame como un símbolo de la violencia mediática contra Carrasco. En un episodio memorable, Lidia Lozano recordó en Sálvame un momento en que Lecchio admitió haber dado bofetones a mujeres en el pasado, un comentario que fue usado para desacreditar su autoridad moral. Pero Lecchio no estaba solo. Otros colaboradores de Ana Rosa, como Antonio Rossi o Patricia Pardo, también mantuvieron una postura equidistante, defendiendo la idea de que la verdad judicial no siempre coincide con la verdad televisiva. Esta postura, aunque menos visceral que la de Sálvame, generó una tormenta de críticas en redes sociales, donde los defensores de Rocío acusaban al programa de Ana Rosa de minimizar la violencia de género. La docuserie, mientras tanto, seguía rompiendo moldes. No solo puso sobre la mesa conceptos como la violencia vicaria, el daño infligido a una persona a través de sus seres queridos, como los hijos, sino que obligó a la prensa del corazón a mirarse en el espejo. Sálvame, en un ejercicio de autocrítica poco habitual, admitió haber contribuido al linchamiento mediático de Rocío durante años, dando pábulo a Antonio David Flores. Pero el programa de Ana Rosa no estaba dispuesto a entonar el mismo mea culpa. En lugar de eso, optaron por una estrategia de contención, analizando la docuserie cuando era inevitable, pero evitando sumarse al coro de apoyo incondicional. Las víctimas son los niños, dijo Ana Rosa en una de sus intervenciones más polémicas, una frase que resonó como un cañonazo en un debate ya de por sí polarizado. La presencia de Rocío Flores en el programa fue, sin duda, el ingrediente que avivó las llamas. La joven, que había participado en Supervivientes y se había ganado el cariño de parte del público, se convirtió en una figura clave. Aunque inicialmente se limitaba a hablar de realities, pronto fue inevitable que los colaboradores, liderados por Joaquín Prat, le preguntaran por su madre. Rocío Flores, con una mezcla de contención y dolor, evitó atacar directamente a Carrasco, pero sus silencios hablaban más que sus palabras. No me corresponde a mí confirmar ni desmentir, dijo cuando le preguntaron por la separación de su padre y Olga Moreno, una respuesta que, aunque diplomática, alimentó las especulaciones. Ana Rosa, astuta como siempre, sabía que tener a Rocío Flores en el plató era una forma de mantener viva la otra cara de la moneda, sin necesidad de declararle la guerra abierta a Carrasco. El 16 de febrero de 2022, la tensión alcanzó un nuevo pico cuando Rocío Carrasco, en un movimiento inesperado, se sentó en el club social del programa de Ana Rosa. Fue una visita histórica, un intento de tender puentes entre las dos productoras. Rocío pidió que dejaran a su hija al margen, insistiendo en que el foco debía estar en Antonio David Flores. Cometí el error de darle la custodia compartida a un psicópata porque no quería causar daño a dos niños pequeños, dijo, en una intervención que buscaba zanjar las especulaciones sobre su relación con Rocío Flores. Pero incluso en ese momento, con Rocío en el plató, la postura de Ana Rosa y su equipo no cambió del todo. Joaquín Prat, con su estilo incisivo pero respetuoso, mantuvo el debate en un terreno neutral, mientras colaboradores como Lecchio seguían mostrando escepticismo. La visita fue un gesto de buena voluntad, pero no apagó el fuego de la rivalidad. La segunda parte de la docuserie, En el nombre de Rocío, estrenada en otoño de 2021, volvió a poner el tema sobre la mesa. Esta vez, Rocío Carrasco se centró en su familia materna, señalando a figuras como Ortega Cano y Gloria Camila. Ana Rosa, fiel a su estrategia, evitó profundizar en los nuevos episodios, pero no pudo ignorar la controversia. Cuando Ortega Cano apareció en su programa el 10 de octubre de 2022, tras su regreso a Telecinco después de superar un cáncer, leyó un comunicado incendiario: Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona continuas infamias y descalificaciones. Esta conducta llena de vileza y odio solo puede tener una respuesta judicial. Ana Rosa, con su característica calma, dejó que el torero hablara, pero su silencio posterior fue más elocuente que cualquier comentario. Era su forma de decir: aquí no nos casamos con nadie, pero tampoco nos quedamos callados. La revolución mediática desatada por Rocío Carrasco no se limitó a los platós. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con la marea fucsia de apoyo a Rocío enfrentándose a quienes veían en la docuserie un negocio bien orquestado. Según El Español, Carrasco cobró 1 millón de euros por la primera temporada,
una cifra que, aunque no confirmada oficialmente, alimentó las teorías de que todo era un montaje. Pero más allá del dinero, lo que estaba en juego era la credibilidad de la prensa del corazón. La docuserie obligó a los programas a cuestionarse su papel. ¿Habían sido cómplices de un relato machista durante años? Sálvame lo admitió. Ana Rosa, no tanto. Su programa prefirió mantener una postura más cautelosa, centrándose en los matices y evitando el linchamiento mediático, ya fuera contra Rocío o contra Antonio David, y aquí llegamos al corazón del asunto. La verdad oculta que Ana Rosa destapó no era un solo hecho, sino una pregunta incómoda. ¿Es posible contar una historia como la de Rocío Carrasco sin caer en la polarización? ¿Es posible ser imparcial cuando los sentimientos están a flor de piel? Ana Rosa, con su decisión de no subirse al carro de la docuserie, puso el dedo en la llaga. La prensa del corazón no solo informa, también crea narrativas. Y en este caso, ella eligió una narrativa que, aunque menos popular, resonó con quienes creían que la historia de Rocío tenía más sombras de las que la docuserie mostraba. Me creo su testimonio, pero las víctimas son los niños, insistió, una frase que, aunque polémica, reflejaba su intención de no dejarse llevar por la corriente. La guerra entre productoras, personificada en figuras como Ana Rosa, Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, no era solo un choque de egos. Era un reflejo de cómo la televisión puede moldear la percepción pública. Mientras Sálvame abrazaba la causa de Rocío como una cruzada feminista, Ana Rosa optó por la equidistancia, una postura que le valió críticas, pero también le permitió mantener a su audiencia dividida. Porque, al final, el público no quería solo la verdad, quería un espectáculo. Y Ana Rosa, con su silencio estratégico y sus comentarios punzantes, sabía cómo dárselo sin perder la compostura. El impacto de este enfrentamiento trascendió los platós. La docuserie de Rocío Carrasco no solo cambió la forma en que hablamos de violencia de género, sino que expuso las grietas de un sistema mediático que, durante años, había jugado a ser juez y jurado. Ana Rosa, al negarse a seguir el guión de la fábrica de la tele, obligó a todos a preguntarse, ¿dónde está la línea entre informar y manipular? Su programa, con Rocío Flores en el plató y un enfoque más templado, fue un recordatorio de que la verdad no siempre es unívoca, y que incluso las historias más dolorosas tienen múltiples caras. Y mientras Telecinco seguía girando en torno al drama de Rocío, Ana Rosa se mantuvo como una figura inamovible, una periodista que no teme decir lo que piensa, aunque eso signifique nadar contracorriente. Su intervención, o más bien su falta de intervención, en los momentos clave de la docuserie, fue un mensaje claro: en la prensa del corazón, nadie tiene la verdad absoluta. Y si este culebrón te tiene enganchado, dale al botón de suscribirte, porque esto no lo verás en ningún telediario. La historia de Rocío Carrasco, con sus luces y sombras, sigue siendo un rompecabezas que nadie, ni siquiera Ana Rosa, ha terminado de armar. Pero una cosa es segura: este terremoto mediático ha cambiado para siempre la forma en que miramos la televisión, y nos ha recordado que, detrás de cada titular, hay una historia humana que merece ser contada con cuidado, con rigor y, sobre todo, con valentía. Pero una cosa es segura: este terremoto mediático ha cambiado para siempre la forma en que miramos la televisión, y nos ha recordado que, detrás de cada titular, hay una historia humana que merece ser contada con cuidado, con rigor y, sobre todo, con valentía. La postura de Ana Rosa Quintana no fue solo una jugada estratégica en el tablero de la prensa rosa, fue un reflejo de su manera de entender el periodismo, un equilibrio delicado entre empatía y escepticismo, entre dar voz a las víctimas y no perder de vista las complejidades de una historia que, aunque presentada como una verdad absoluta por Rocío Carrasco, estaba llena de matices que no podían ignorarse. En el plató del programa de Ana Rosa, aquella primavera de 2021, cada palabra, cada silencio, cada mirada entre colaboradores era una pieza más en un rompecabezas que nadie podía resolver del todo, pero que todos querían descifrar. El plató, con su diseño moderno de tonos cálidos y pantallas gigantes, era más que un escenario. Era un campo de batalla donde las ideas chocaban con la misma intensidad que los titulares en las portadas de las revistas. Ana Rosa, sentada en su mesa central, con su característica melena perfectamente peinada y esa sonrisa que puede ser tanto acogedora como afilada, dirigía la conversación con la maestría de quien lleva décadas navegando las aguas turbulentas de la televisión. Pero no estaba sola. A su alrededor, colaboradores como Alessandro Lecchio, Joaquín Prat y Patricia Pardo aportaban sus perspectivas, cada uno con su estilo único. Lecchio, con su tono mordaz y su tendencia a ir directo al grano, no dudaba en cuestionar la narrativa de Rocío Carrasco, señalando inconsistencias en su relato o insistiendo en que los hijos, Rocío y David Flores, eran las verdaderas víctimas de este drama familiar. Aquí hay mucho dolor, pero también mucha manipulación, dijo en una ocasión, con esa seguridad que lo hace tan amado como odiado por la audiencia. Joaquín Prat, por su parte, aportaba un enfoque más mesurado, aunque no menos incisivo. Su papel era el de mediador,
el que intentaba mantener el debate en un terreno racional, pero incluso él no podía evitar que el tema de Rocío Carrasco levantara pasiones. En una de las emisiones más tensas, cuando se discutía el impacto de la docuserie en Rocío Flores, Prat dejó caer una frase que resonó en redes: «Nadie puede negar el sufrimiento de Rocío Carrasco, pero tampoco el de su hija, que está en el medio de esta guerra». Era una forma de reconocer ambas partes sin tomar partido, una estrategia que reflejaba la línea editorial del programa: no casarse con ninguna narrativa, pero tampoco quedarse al margen del debate. Y si este choque de perspectivas te está atrapando, suscríbete al canal, porque los detalles de esta batalla mediática son más jugosos que un culebrón en su mejor momento. Patricia Pardo, con su frescura y su capacidad para conectar con la audiencia más joven, también jugó un papel clave. Aunque menos agresiva que Lecchio, no se cortaba al señalar lo que muchos espectadores pensaban en casa, que la historia de Rocío Carrasco, aunque conmovedora, dejaba preguntas sin respuesta. ¿Por qué había esperado 25 años para hablar? ¿Por qué su relación con sus hijos se había roto hasta el punto de no retorno? Estas preguntas, que flotaban en el aire del plató como nubes de tormenta, no eran nuevas, pero el programa de Ana Rosa las ponía sobre la mesa sin miedo, algo que Sálvame evitaba en su afán por defender a Carrasco a toda costa. Pardo, en una intervención memorable, comentó: «Es muy fácil empatizar con el dolor de una madre, pero también hay que pensar en lo que sienten esos chicos, que han crecido bajo el foco de todos». Era un recordatorio de que, en esta historia, nadie salía ileso. El silencio de Ana Rosa durante la emisión de la entrevista final de Rocío Carrasco en junio de 2021 fue, en muchos sentidos, más elocuente que cualquier discurso. Mientras Sálvame dedicaba horas a analizar cada palabra, cada lágrima, el programa de Ana Rosa optó por hablar de otros temas, como si la docuserie fuera un elefante en la habitación que preferían ignorar. Pero ese silencio no era indiferencia, era una declaración. En el plató, los colaboradores sabían que tocar el tema era meterse en terreno pantanoso, pero también que evitarlo completamente podía interpretarse como cobardía. Así que, en los días previos y posteriores, el programa abordó la docuserie de forma tangencial, centrándose en Rocío Flores y su papel en Supervivientes. La joven, con su sonrisa tímida y su evidente incomodidad al hablar de su madre, se convirtió en el contrapeso perfecto a la narrativa de la fábrica de la tele. Su presencia no solo atraía audiencia, sino que servía como un recordatorio constante de que la historia de Rocío Carrasco no era la única que merecía ser contada. Los detalles de esa primavera de 2021 pintan un cuadro fascinante. El plató de Ana Rosa estaba lleno de pequeños gestos que decían más que las palabras. Las miradas entre colaboradores cuando se mencionaba el nombre de Rocío Carrasco, los silencios incómodos cuando alguien, como Lecchio, soltaba un comentario especialmente afilado, o la forma en que Ana Rosa cambiaba de tema con una elegancia que parecía ensayada. Incluso el decorado del programa, con sus colores vivos y su aire de modernidad, contrastaba con la crudeza del debate. Había una tensión palpable, no solo entre los colaboradores, sino entre el programa y la audiencia, que seguía dividida. En Twitter, los hashtags #Yo sí te creo y #Rocío Flores competían como si fueran equipos de fútbol, mientras los foros de Internet se llenaban de teorías, desde las que acusaban a Rocío Carrasco de manipulación hasta las que veían en Ana Rosa una defensora encubierta de Antonio David Flores. La rivalidad con Sálvame también se reflejaba en pequeños detalles. Mientras el programa de Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera se volcaba en la autocrítica, admitiendo su papel en el linchamiento mediático de Rocío durante años, Ana Rosa y su equipo mantenían una postura más reservada. No negaban el sufrimiento de Carrasco, pero tampoco estaban dispuestos a aceptar su relato sin cuestionarlo. En una reunión editorial, según fuentes cercanas al programa, se decidió que el enfoque sería humano, pero no sensacionalista. Esto se tradujo en debates que, aunque intensos, evitaban el tono visceral de Sálvame. Por ejemplo, cuando se habló de la demanda de Antonio David Flores contra la fábrica de la tele, Ana Rosa comentó: «Aquí todos tienen derecho a defenderse, pero la verdad siempre acaba saliendo». Una frase ambigua, pero cargada de intención, que dejaba claro que no iba a alinearse ciegamente con ninguna de las partes. Rocío Flores, en el centro de este huracán, era una figura que generaba tanto empatía como controversia. Su presencia en el plató no era solo un reclamo de audiencia, era una forma de humanizar la otra cara de la historia. Aunque evitaba hablar directamente de su madre, sus comentarios sobre su vida, su relación con Olga Moreno o su experiencia en Supervivientes dejaban entrever un dolor profundo. En una ocasión, cuando Joaquín Prat le preguntó cómo llevaba la situación, respondió con un nudo en la garganta: «Intento seguir adelante, pero no es fácil». Esa vulnerabilidad, combinada con su esfuerzo por mantener la compostura, resonó con muchos espectadores, que veían en ella a una joven atrapada en un drama que no había elegido. Ana Rosa, mientras tanto, seguía siendo la directora de orquesta.
Su habilidad para controlar el ritmo del debate, para saber cuándo dejar hablar a Lecchio y cuándo cortar a Prat, era lo que mantenía el programa en el filo de la navaja. No era solo una presentadora, era una estratega que sabía que, en la prensa del corazón, el poder está en lo que dices, pero también en lo que callas. Y en ese silencio, en esa negativa a sumarse al coro de la docuserie, estaba la verdadera revolución, la de una periodista que, en un mundo de blancos y negros, apostó por los grises, recordándonos que la verdad, si es que existe, siempre es más complicada de lo que parece. Y en ese silencio, en esa negativa a sumarse al coro de la docuserie, estaba la verdadera revolución, la de una periodista que, en un mundo de blancos y negros, apostó por los grises, recordándonos que la verdad, si es que existe, siempre es más complicada de lo que parece. Ana Rosa Quintana, desde su trono en el plató del programa de Ana Rosa, no solo estaba manejando un debate candente, estaba dirigiendo una coreografía delicada, donde cada palabra, cada pausa, cada cambio de tema era calculado con la precisión de un relojero. El plató, con sus luces brillantes y su mesa central flanqueada por pantallas que proyectaban titulares y tweets en tiempo real, era un escenario vivo, un lugar donde las emociones se cruzaban con las estrategias mediáticas, y donde los colaboradores, cada uno con su propia agenda, añadían capas a una narrativa que ya era de por sí compleja. La primavera de 2021 no fue solo el momento álgido de la docuserie de Rocío Carrasco, fue también el momento en que Ana Rosa demostró por qué sigue siendo una fuerza imbatible en la televisión española. El ambiente en el plató era eléctrico, aunque contenido. Los colaboradores, sentados en semicírculo alrededor de Ana Rosa, parecían caminar sobre cáscaras de huevo cada vez que el tema de Rocío Carrasco salía a relucir. Alessandro Lecchio, con su postura erguida y esa mirada que parece atravesar paredes, no se andaba con rodeos. Sus intervenciones eran como dardos, precisas, punzantes y, a veces, dolorosas. No dudo de su sufrimiento, pero esta historia tiene más agujeros que un colador, dijo en una emisión, refiriéndose a los vacíos en el relato de Carrasco sobre su relación con sus hijos. Sus palabras, aunque respaldadas por una parte de la audiencia, eran gasolina para los defensores de Rocío, que lo acusaban de insensibilidad. Pero Lecchio, lejos de retroceder, parecía disfrutar del papel de provocador, siempre con un comentario listo para encender el debate. Ana Rosa, en cambio, sabía cuándo dejarlo hablar y cuándo cortarlo, manteniendo un equilibrio que evitaba que el programa se convirtiera en un circo. Joaquín Prat, con su voz grave y su aire de periodista serio, era el contrapunto perfecto. Aunque no rehuía las preguntas difíciles, su tono era más conciliador, como si intentara tender puentes en un terreno minado. En una ocasión, mientras discutían el impacto de la docuserie en Rocío Flores, Prat se inclinó hacia adelante, mirando directamente a la cámara, y dijo: «Aquí no se trata de elegir bandos, sino de entender que hay personas, no personajes, sufriendo». Era una forma de recordar a la audiencia que, más allá de los titulares y los hashtags, había vidas reales en juego. Su empatía, sin embargo, no lo hacía menos incisivo. Cuando se mencionó la demanda de Antonio David Flores contra la fábrica de la tele, Prat no dudó en señalar que la justicia dirá quién tiene razón, pero la televisión no es un juzgado. Una frase que, aunque neutral, dejaba entrever una crítica velada al enfoque sensacionalista de Sálvame. Patricia Pardo, por su parte, aportaba una frescura que conectaba con los espectadores más jóvenes. Con su risa fácil y su capacidad para desdramatizar sin perder el rigor, Pardo se convirtió en una voz clave en los debates sobre Rocío Carrasco. En una emisión, mientras analizaban un episodio de la docuserie, comentó: «Es muy duro escuchar a Rocío, pero también es duro imaginar lo que siente una hija que no entiende por qué su madre no está». Su comentario, dicho con una mezcla de compasión y franqueza, resonó con quienes veían el drama desde la perspectiva de Rocío Flores. Pardo no atacaba, pero tampoco se rendía al relato oficial de la docuserie, una postura que reflejaba la línea del programa: cuestionar sin linchar, informar sin manipular. Rocío Flores, sentada en el plató como colaboradora, era el elefante en la habitación que nadie podía ignorar. Su presencia, aunque limitada a temas de supervivientes en un principio, era un recordatorio constante del otro lado de la historia. Con su melena rubia y sus ojos que parecían cargar con un peso invisible, Rocío Flores evitaba hablar directamente de su madre, pero sus silencios eran elocuentes. En una ocasión, cuando un colaborador le preguntó cómo estaba manejando la presión mediática, respondió con una frase que se quedó grabada en la memoria de muchos: «Solo quiero que mis hermanos y yo podamos estar en paz». Era una súplica disfrazada de comentario, un destello de vulnerabilidad que contrastaba con la dureza del debate. Ana Rosa, atenta a cada gesto, sabía que Rocío Flores era más que una colaboradora, era una carta maestra en un juego donde cada movimiento contaba. El decorado del plató, con sus tonos cálidos y sus pantallas que mostraban tweets en tiempo real, era un reflejo de la dualidad del programa, moderno, pero anclado en la tradición de la prensa del corazón.
Las pantallas, llenas de comentarios de la audiencia, eran un termómetro del estado de ánimo del público. Frases como Rocío miente o Ana Rosa, di la verdad aparecían en letras brillantes, recordando a todos que este no era solo un debate televisivo, sino un fenómeno social. En Twitter, la guerra entre la marea fucsia y los defensores de Rocío Flores era encarnizada, con insultos, memes y análisis sesudos que convertían cada emisión en un evento. Ana Rosa, consciente de este torbellino digital, usaba las redes a su favor, dejando que los tuits de la audiencia alimentaran el debate sin permitir que lo descarrilaran. Los detalles de las dinámicas internas del programa también revelaban mucho. Según fuentes cercanas, las reuniones editoriales previas a cada emisión eran intensas, con debates sobre hasta dónde podían llegar sin cruzar la línea del sensacionalismo. Ana Rosa, como productora ejecutiva, tenía la última palabra, pero escuchaba a su equipo. En una de esas reuniones, se dice que insistió en que el programa no debía comprar ninguna narrativa sin cuestionarla. No somos Sálvame, nosotros damos contexto, habría dicho, marcando la diferencia con el enfoque más visceral de sus competidores. Esta filosofía se traducía en debates que, aunque apasionados, siempre volvían a un punto central: la verdad es esquiva, y nadie, ni siquiera Rocío Carrasco, tiene el monopolio de ella. Los colaboradores, aunque alineados con la visión de Ana Rosa, no siempre estaban de acuerdo entre sí. Lecchio, por ejemplo, chocaba a menudo con Prat, que prefería un enfoque más humano. En una emisión, cuando Lecchio insinuó que Rocío Carrasco había usado la docuserie para lavar su imagen, Prat lo interrumpió: no es justo reducirlo todo a eso, Alessandro. Hay dolor real aquí. El intercambio, aunque breve, mostró las tensiones internas del equipo, que reflejaban las divisiones del público. Ana Rosa, como buena capitana, sabía cuándo dejar que estas tensiones afloraran y cuándo reconducirlas, manteniendo el programa en un equilibrio que era su sello distintivo. Y si este vistazo al corazón del plató te tiene enganchado, suscríbete al canal, porque los entresijos de esta batalla mediática son más adictivos que un buen culebrón. La postura de Ana Rosa, su negativa a subirse al carro de la docuserie, no era solo una decisión periodística, era un desafío a la narrativa dominante, un recordatorio de que, en la prensa del corazón, la verdad no se encuentra en los gritos ni en las lágrimas, sino en los silencios, en las preguntas que nadie quiere hacer, en los grises que nadie quiere ver. Y en ese plató, primavera tras primavera, Ana Rosa y su equipo demostraron que, a veces, no decir nada es la forma más poderosa de decirlo todo.